Hola estimados lectores y oyentes, hoy les he traído esta interesante novela. El espía que surgió del frío. Espero que lo disfruten y recuerden que la lectura abre la mente y nos permite conocer otros maravillosos mundos a través de la lectura. Esta novela no es mía, yo solo traduje y realicé el audiolibro. El espía que surgió del frío de John le Carré. Capítulo 13. Alfileres o grapas. A mayúscula. Fiedler le gustaba hacer preguntas. A veces, por ser abogado, las hacía solo por el placer de mostrar la discrepancia existente entre las declaraciones y la verdad absoluta. Poseía, sin embargo, esas persistentes ganas de averiguar que son un fin en sí mismas entre los periodistas y abogados. Aquella tarde salieron a dar un paseo, siguiendo el camino de grava hasta el valle, y luego desviándose hacia el bosque a lo largo de un ancho sendero hundido, bordeado de troncos cortados. Mientras tanto, Fiedler hacía probaturas, sin conceder nada, sobre el edificio de Cambridge Circus y la gente que trabajaba en él. ¿De qué clase social procedían? ¿En qué barrios de Londres vivían? ¿Trabajaban matrimonios en los mismos departamentos? Le preguntó sobre el salario, la jubilación, la moral, el restaurante. Le preguntó sobre su vida amorosa, sus cotilleos, su ideología. Para Leamas, esa era la pregunta más difícil de todas. ¿Qué quiere decir con ideología?, replicó. No somos marxistas, no somos nada. Gente, sencillamente entonces, son cristianos, no muchos, diría yo. No sé de muchos que lo sean entonces, ¿qué les ha incitado a meterse en esto?, insistió Fiedler. Deben de tener alguna ideología, porque han de tenerla, quizá no lo saben, incluso, ni les importa. No todo el mundo tiene una ideología, contestó Leamas, un poco inerme. Entonces, dígame, ¿cuál es su ideología? Bueno, ya está bien, caramba, cortó Leamas, y caminaron un rato en silencio. Pero Fiedler no se dejaba desanimar. Si no saben lo que quieren, ¿cómo pueden estar tan seguros de que tienen razón? ¿Quién demonios ha dicho que lo están?, replicó Leamas, irritado. Pero entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es? Para nosotros es fácil, como le decía anoche. La Abteilung y demás organizaciones son la extensión natural del brazo del partido. Están en la vanguardia de la lucha por la paz y el progreso. Son respecto al partido lo que el partido es respecto al socialismo, son la vanguardia. Ya lo dijo Stalin. Sonrió secamente. No está de moda citar a Stalin, pero una vez dijo 500.000 de liquidados es una estadística, un hombre muerto en accidente de circulación es una tragedia nacional. Se reía, ya ve, de las sensibilidades burguesas de la masa. Era un gran cínico. Pero lo que quería decir sigue siendo verdad, un movimiento que se protege de la contrarrevolución difícilmente puede detenerse ante la explotación, o la eliminación, Leamas, de unos pocos individuos. Es la misma cosa, nunca hemos pretendido estar por completo metidos en el proceso de racionalizar la sociedad. Algún romano lo dijo, no, en la Biblia cristiana, es conveniente que muera un hombre por el bien de muchos, eso me imagino, contestó Leamas, fatigado. Entonces, ¿qué piensa? ¿Cuál es su ideología? Creo que todos ustedes son una pandilla de hijos de perra, dijo Leamas, furioso. Fiedler asintió. Ese punto de vista lo comprendo. Es primitivo, negativo y muy estúpido, pero es un punto de vista, existe. Pero, ¿y qué sobre los demás de Cambridge Circus? No sé. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Ha discutido alguna vez de ideología con ellos? No. No somos alemanes, vaciló, y luego añadió con vaguedad, supongo que no les gusta el comunismo, y eso justifica, por ejemplo, suprimir vidas humanas. Eso justifica la bomba en el restaurante atestado, eso justifica su proporción de agentes eliminados, y todo eso. Leamas se encogió de hombros. Supongo que sí, ya ve, para nosotros sí, continuó Fiedler. Yo mismo pondría una bomba en un restaurante si eso nos permitiera.
Avanzar en el camino. Después sacaría el saldo, tantas mujeres, tantos niños, y tanto hemos avanzado en el camino. Pero los cristianos y sus sociedades cristianas no deben de sacar ese saldo, ¿por qué no? ¿Tienen que defenderse? No, pero creen en la santidad de la vida humana. Creen que cada persona tiene un alma que puede salvarse. Creen en el sacrificio, no sé. Ni me importa mucho, añadió. ¿Le amas? A Stalin tampoco le importaba, ¿verdad? Fiedler sonrió. Me gustan los ingleses, dijo, casi para sí, a mi padre también le gustaban. Quería mucho a los ingleses, eso me da una sensación muy grata de calor, replicó. ¿Le amas? Y volvió a sumergirse en el silencio. Se detuvieron mientras Fiedler le daba a Leamas un cigarrillo y se lo encendía. Ahora subían una cuesta pronunciada. A Leamas le gustaba el ejercicio, avanzar a largos pasos, con los hombros echados hacia adelante. Fiedler le seguía ligero y ágil, como un perrito detrás de su amo. Debían de llevar una hora andando, quizá más, cuando de repente se abrieron los árboles ante ellos y apareció el cielo. Habían alcanzado la cima de una colina, y veían allá abajo la masa continua de pinares, interrumpida solo, acá y allá, por espesuras grises de hayas. Al otro lado del valle, Leamas distinguía el pabellón de casa, encaramado al pie de la cima de la colina de enfrente, bajo y oscuro entre los árboles. En medio del claro había un tosco banco junto a un montón de leños y los húmedos restos de un fuego para hacer carbón. Nos sentaremos un momento, dijo Fiedler, luego tenemos que volver. Hizo una pausa. Dígame, ese dinero, esas grandes cantidades en bancos extranjeros, ¿para qué cree que eran? ¿Qué quiere decir? Ya le he dicho que eran pagos para un agente de detrás del telón de acero. Sí, me parece que sí, contestó Leamas, fatigado. ¿Por qué lo cree así? Ante todo, era una burrada de dinero. Luego, las complicaciones de pagarlo, las seguridades especiales. Y, desde luego, el que control anduviera mezclado en ello, que cree que hacía el agente con el dinero. Mire, ya se lo he dicho, no lo sé. Ni siquiera sé si lo cobro. No sé nada, yo no era más que un maldito recadero, que hacía con los talonarios de las cuentas, los entregaba tan pronto como volvía a Londres, junto con mi falso pasaporte. Los bancos de Copenhague y Helsinki, le escribieron alguna vez a Londres, quiero decir, a su nombre falso, no sé. Supongo que cualquier carta habría pasado directamente a control. Las firmas falsas que usaba para abrir las cuentas, tenía control muestra de ellas, sí, yo las había ensayado mucho, y ellos tenían muestras, más de una, sí, páginas enteras ya veo. Entonces, podían haber mandado cartas a los bancos después que abriera las cuentas. No. Hacía falta que usted lo supiera. Las firmas podían ser falsas, y las cartas se podían mandar sin que usted lo supiera. Sí. Eso es verdad. Supongo que eso es lo que pasó. También firmé un montón de hojas en blanco. Siempre suponía que alguien se ocupaba de la correspondencia, pero nunca supo efectivamente nada sobre tal correspondencia. Leamas sacudió la cabeza. Lo coge todo al revés, dijo. Lo ha desproporcionado. Había mucho papel dando vueltas, eso era solamente parte del trabajo diario. No era cosa que me preocupara mucho. ¿Por qué habría de preocuparme? Todo iba en secreto, pero me he pasado toda la vida en asuntos en que uno sabía solo un poco y otro sabía lo demás. Además, el papeleo me aburre mucho. Yo no perdía el sueño por ello. Me gustaban los viajes, desde luego, sacaba subvenciones de operación que me venían bien. Pero yo no me pasaba todo el día sentado a la mesa meditando sobre piedra movediza. Además, añadió con cierta vergüenza, yo me estaba abandonando un poco a la bebida. Ya lo ha dicho, comentó Fiedler, y, desde luego, le creo. Me importa un pito que me crea o no, replicó Leamas, acalorado. Fiedler sonrió. Me alegro. Esa es su virtud, dijo, esa es su gran virtud. Es la virtud de la indiferencia.
Un poco de resentimiento por aquí, un poco de orgullo por allá, pero eso no es nada, las deformaciones del sonido en su magnetófono. ¿Es usted objetivo? Se me había ocurrido, continuó Fiedler, después de una leve pausa, que podría ayudarnos a averiguar si se ha cobrado alguna vez algo de ese dinero. No hay nada que le impida escribir a cada uno de esos bancos pidiendo el estado de las cuentas. Podríamos decir que está usted en Suiza, y dar una dirección transitoria. ¿Ve alguna objeción a eso? Podría dar resultado. Depende de si Control ha mantenido correspondencia con el banco independientemente, con mi firma falsa. Quizá no concordaría, no creo que tengamos mucho que perder, ¿qué tiene que ganar, si el dinero se ha cobrado? Lo cual, estoy de acuerdo en que es dudoso, sabremos dónde estaba el agente en un día determinado. Saber eso me parece muy útil. Está soñando, Fiedler. Nunca le encontrará con esa clase de información. Una vez que esté en Occidente, él puede ir a cualquier consulado, incluso en una ciudad pequeña, y obtener un visado para otro país. ¿Cómo se va a enterar? Ni siquiera sabe si ese hombre es un alemán oriental. ¿Qué persigue? Fiedler no contestó enseguida, miraba distraídamente al otro lado del valle. Dijo que estaba acostumbrado a saber solo un poco, y no puedo responder a su pregunta sin decirle algo que no debería saber. Vaciló. Pero Piedra Movediza era una operación contra nosotros, se lo puedo asegurar, nosotros, la República Democrática Alemana. La zona, si prefiere, no soy tan picajoso. Observaba ahora Fiedler, con sus ojos oscuros posados reflexivamente en él. Pero, ¿y de mí, qué? Preguntó Leamas. Suponga que no escribo las cartas, su voz se iba elevando. No es hora de hablar de mí, Fiedler. Fiedler asintió. ¿Por qué no?, contestó conciliatorio. Hubo un momento de silencio, y luego Leamas dijo, yo he cumplido mi parte, Fiedler. Usted y Peters, entre los dos, tienen todo lo que sé. Nunca convine en escribir cartas a bancos, podría ser terriblemente peligroso un asunto así. Ya sé que eso no le preocupa. En lo que a usted toca, estoy para que saque partido de mí. Ahora permítame que le sea franco, contestó Fiedler. Usted sabe que hay dos fases en el interrogatorio de un desertor. La primera fase, en su caso, casi está completada, nos ha dicho todo lo que podemos anotar. Razonablemente. No nos ha dicho si su servicio prefiere alfileres o grapas para sujetar los papeles, porque no se lo hemos preguntado y porque usted no ha considerado que la respuesta mereciera darse espontáneamente. Por ambas partes hay un proceso de selección inconsciente. Ahora, siempre es posible, y eso es lo que me preocupa, lea más, siempre es por completo posible, que dentro de un mes o dos, de modo inesperado y desesperado, tengamos que saber lo de los alfileres y las grapas. De eso se trata normalmente en la segunda fase, la parte del acuerdo que usted rehusó aceptar en Holanda. Eso quiere decir que me van a conservar en hielo. La profesión de desertor, observó Fiedler, con una sonrisa, requiere mucha paciencia. Muy pocos resultan convenientemente adecuados. ¿Cuánto tiempo?, insistió Leamas. Fiedler quedó en silencio. Fiedler habló, con súbito apremio, le doy mi palabra de que tan pronto como pueda, le daré la respuesta a su pregunta. Mire, podría mentirle, no, podría decir que un mes, o meses, solo para tenerle tranquilo. Pero le digo que no lo sé porque esa es la verdad. Nos ha dado algunas indicaciones, hasta que las hayamos aprovechado hasta la raíz no. Puedo oír hablar de dejarle suelto, pero después, si las cosas son como yo creo, necesitará usted un amigo, y ese amigo seré yo. Le doy mi palabra de alemán. Leamas quedó tan sorprendido que guardó silencio un momento. Muy bien, dijo por fin. Haré el juego, Fiedler, pero si me engaña, le cortaré el cuello. No sé cómo, tal vez no haga falta, contestó Fiedler, con calma. Un hombre que representa un papel, no delante de otros,
sino a solas, está expuesto a evidentes peligros psicológicos. En sí mismo, el ejercicio del engaño no es especialmente fatigoso, es cuestión de experiencia de práctica profesional, es una facultad que la mayor parte de nosotros puede adquirir. Pero mientras que el que engaña en confianza, el actor de teatro o el jugador, puede regresar de su actuación a las filas de sus admiradores, el agente secreto no disfruta de tal alivio. Para él, engañar es ante todo una cuestión de defensa propia. Debe protegerse no solo desde fuera, sino desde dentro, y contra los impulsos más naturales. Aunque gane una fortuna, su papel le puede prohibir comprarse una hoja de afeitar, aunque sea un sabio, le puede tocar no murmurar más que trivialidades, aunque sea un padre y marido cariñoso, debe ser reservado en todas las circunstancias con aquellos en quienes debería confiar por naturaleza. Dándose cuenta de las abrumadoras tentaciones que asaltan a un hombre permanentemente aislado en su engaño, Leamas recurrió al procedimiento que le proporcionaba mejores armas, incluso estando solo, se obligó a convivir con la personalidad que había asumido. Se dice que Balzac, en su lecho de muerte, preguntaba preocupado por la salud y prosperidad de los personajes que había creado. De un modo semejante, Leamas, sin abandonar la capacidad de invención, se identificó con lo que había inventado. Las cualidades que exhibía ante Fiedler, la incertidumbre constante, la arrogancia protectora para ocultar la vergüenza, no eran aproximaciones, sino ampliaciones de cualidades que efectivamente poseía. De ahí también el leve arrastrar de pies, el descuido del aspecto personal, la indiferencia a la comida, y una creciente entrega al alcohol y al tabaco. Cuando estaba solo, seguía fiel a esas costumbres. Incluso las exageraba un poco, murmurando para sí sobre las iniquidades de su servicio. Solo muy raramente, como entonces, al acostarse esa noche, se permitía el peligroso lujo de admitir la gran mentira en que vivía. Control había acertado espléndidamente. Fiedler andaba como un hombre llevado de la mano en su sueño, hasta la red que Control le había tendido. Era pavoroso observar la creciente identidad de intereses entre Fiedler y Control, era como si se hubieran puesto de acuerdo en el mismo plan, y Leamas hubiera sido enviado para llevarlo a cabo. Quizá era esa la respuesta. Quizá era Fiedler el interés especial que Control luchaba tan desesperadamente por conservar. Leamas no reflexionaba sobre esa posibilidad. No quería saberlo. En asuntos de este tipo no preguntaba en absoluto, sabía que de sus deducciones no podía resultar ningún provecho imaginable. Sin embargo, ponía su más profunda esperanza en que fuera cierto. Era posible, solo posible en ese caso, que volviera a casa. Capítulo 14. Carta a un cliente. Leamas estaba todavía en la cama, a la mañana siguiente, cuando Fiedler le llevó las cartas para que las firmase. Una estaba escrita en el fino papel azul de cartas del Seiler Hotel Alpenblick, Lago Spies, Suiza, y la otra desde el Palacio Hotel, Gestad. Leamas leyó la primera carta: señor director del Banco Real Escandinavo, Copenhague. Muy señor mío, llevo unas semanas viajando y no he recibido correo de Inglaterra. Por consiguiente, no he recibido respuesta a mi carta del 13 de marzo solicitando un estado de las cuentas que tengo juntamente con Herr Karlsdorff. Para evitar mayores demoras, le ruego que tenga la amabilidad de enviarme una nota por duplicado a la siguiente dirección, donde permaneceré 2 semanas a partir del 21 de abril, calle Madame Y de Sanglot, 13 Avenue des Colombes, París, Francia. Excusándome por la molestia, les saluda atentamente, Robert Lang. ¿Qué es todo eso de la carta del 3 de marzo? Pregunto. Yo no les he escrito ninguna carta, no la ha escrito. Que nosotros sepamos, nadie la ha escrito. Eso preocupará al banco. Si hay algún desacuerdo entre la carta que les mandamos ahora y las cartas que hayan recibido de Control,
Supondrán que la solución se ha de encontrar en la carta perdida del 3 de marzo. Su reacción más natural será enviarle el estado de cuentas que pide, con una nota adjunta lamentando no haber recibido su carta del día 3. La segunda era igual que la primera, solo que los nombres eran diferentes. La dirección de París era la misma. Leamas. Cogió un pedazo de papel en blanco y la estilográfica y escribió media docena de veces en letra muy suelta Robert Lang, entonces firmó la primera carta. Echando la pluma hacia atrás, ensayó luego la segunda firma hasta que quedó satisfecho de ella, y entonces escribió Stephen Bennett al pie de la segunda carta. Admirable, observó Fiedler, admirable, ¿qué hacemos ahora? Las echarán al correo mañana, en Interlaken y Gestad. Nuestra gente de París me telegrafiará las respuestas tan pronto lleguen. Tendremos respuesta dentro de una semana, y hasta entonces, tendremos que hacernos compañía constantemente. Sé que eso le resulta desagradable, y me excuso. Pensaba que podríamos dar paseos, salir en coche un poco por los montes, matar el tiempo. Quiero que repose y hable, que hable. De Londres, de Cambridge Circus y del trabajo en el departamento, que me cuente los cotilleos, que me hable de los salarios, los permisos, los cuartos, el papeleo y la gente, los alfileres y las grapas para el papel. Quiero saber todas las cositas sin importancia. Por cierto, un cambio de tono, que, aquí tenemos comodidades para la gente que pasa el tiempo con nosotros. Comodidades de diversión, y cosas así, ¿me ofrece una mujer? Preguntó Leamas. Sí, no, gracias. A diferencia de usted, no he llegado aún al punto de necesitar un celestino. Fiedler pareció indiferente a la respuesta. Continuó deprisa, pero en Inglaterra tenía una mujer, no. La chica de la biblioteca. Leamas se volvió hacia él, con las manos abiertas a los lados. Una cosa, gritó. Solo esta, no vuelva a mencionar eso, ni de broma, ni como amenaza, ni para apretarme los tornillos, Fiedler, porque no dará resultado, jamás. Me dejaré consumir, ya verá, nunca me sacarán otra maldita palabra mientras viva, Fiedler, dígaselo a Mund y a Stamberger, o a cualquier gato de callejón que le dijera que hablase de eso. Dígales lo que he dicho, se lo diré, contestó Fiedler, se lo diré. Quizás sea tarde. Después del almuerzo, salieron otra vez a pasear. El cielo estaba oscuro y pesado, y el aire caliente. Solo he estado en Inglaterra una vez, indicó Fiedler. Fue de paso hacia el Canadá, con mis padres, antes de la guerra. Estuvimos 2 días. Leamas asintió. Ahora se lo puedo decir, continuó Fiedler. Estuve a punto de ir allá hace pocos años. Iba a sustituir a Mund en la misión siderúrgica. ¿Sabía usted que él estuvo una vez en Londres? Lo sabía, contestó Leamas, con aire reservado. Siempre me pregunté qué habría sido ese trabajo, el juego acostumbrado de mezclarse con otras misiones del bloque, supongo. Algún contacto con los negocios ingleses, poco de eso. Leamas parecía aburrido, pero Mund se las arregló muy bien, lo encontró muy fácil. Eso he oído decir, dijo Leamas. Incluso se las arregló para matar a un par de personas, de modo que también había oído decir eso, a través de Peter Guillam. Él se ocupó de eso, con George Smiley. Mund casi mató a George. También el caso Fenman, reflexionó Fiedler. Fue sorprendente que Mund se las arreglara para escapar de algún modo. No, supongo que sí. Uno pensaría que un hombre cuya fotografía y detalles personales estaban fichados por el Foreign Office como miembro de una misión extranjera, no tenía grandes probabilidades contra toda la seguridad británica. De todas maneras, por lo que yo he oído decir, dijo Leamas, no tuvieron demasiado empeño en casarle. Fiedler se detuvo bruscamente. ¿Qué ha dicho usted? Peter Guillam me dijo que él no contaba con que quisieran casar a Mund. Eso es todo lo que dijo. Entonces teníamos una organización diferente, un consejero en vez de un control de operaciones, un hombre llamado Maston.
Maston había enredado lamentablemente el caso Fennan desde el principio, eso es lo que dijo Guillaume. Peter suponía que si casaban a Munt, la cosa se pondría muy maloliente, le procesarían y le ahorcarían probablemente. Los asuntos sucios que iban a salir en el proceso acabarían con la carrera de Maston. Peter nunca supo muy bien lo que pasó, pero estaba completamente seguro de que no se buscó a fondo a Munt. ¿Está usted seguro de eso? ¿Está seguro de que Guillaume se lo dijo con esas palabras? No se le buscó a fondo, claro que estoy seguro, no sugirió nunca a Guillaume otra razón por la que hubieran dejado escapar a Munt. ¿Qué quiere decir? Fiedler movió la cabeza y siguieron andando por el sendero. La misión siderúrgica se cerró después del caso Fennan, observó Fiedler, un momento después. Por eso no fui yo. Munt debía de estar loco. Uno puede salir adelante con asesinatos en los Balcanes, o aquí, pero no en Londres. Sin embargo, salió adelante, no, intervino rápidamente Fiedler. Y también hizo un buen trabajo, como reclutar a Kiever y hace. Dios le guarde, ellos se aprovecharon bastante tiempo de la mujer de Fennan. Leamas se encogió de hombros. Dígame algo más sobre Karl Riemek, empezó otra vez Fiedler. Una vez conoció a Control, no, sí, en Berlín, hace cerca de un año, tal vez un poco más, donde se reunieron, nos reunimos todos en mi piso, porque, a Control le gustaba meterse en mi éxito. Habíamos recibido un montón de buen material de Karl. Supongo que la cosa había caído muy bien en Londres. Vino en un viaje rápido a Berlín y me pidió que les arreglara una reunión. Le importó, porque había de importarme, era agente suyo. Hubiera podido disgustarle que conociera a otros organizadores. Control no es un operador, es el jefe del departamento. Carlos sabía y eso le picaba. La vanidad, estuvieron juntos los tres todo el tiempo, sí. Bueno, no todo. Les dejé solos un cuarto de hora, aproximadamente. No más. Control lo quiso así, quería estar unos minutos a solas con Karl, Dios sabe por qué, de modo que salí del piso con una excusa, no recuerdo qué. Ah, sí, ya sé, fingí que se nos había acabado el whisky. En realidad fui a ver a Dejon y le pedí una botella. ¿Sabe qué pasó entre ellos mientras usted estaba fuera? ¿Cómo podía saberlo? No estaba tan interesado. Por otra parte, se lo contó después Karl, no se lo pregunté. Karl era un tipo insolente en muchas cosas, siempre comportándose como si tuviera algo por encima de mí. No me gustaba el modo como andaba con risitas a propósito de Control. Bueno, tenía pleno derecho a las risitas, fue un número bastante ridículo. Lo echamos a risa juntos, en realidad. No venía a que picarle la vanidad a Karl, la reunión no tenía otra finalidad que darle más ánimos, estaba deprimido Karl entonces, no, muy al contrario. Ya estaba echado a perder, se le pagaba demasiado, se le quería demasiado, se confiaba en él demasiado. En parte fue culpa mía, en parte de Londres. Si no le hubiéramos mimado tanto, no habría hablado de su red a aquella maldita mujer, Elvira. Sí. Caminaron un rato en silencio, hasta que Fiedler interrumpió su cavilación para indicar, empieza usted a resultarme simpático. Pero hay algo que me desconcierta. Es extraño, no me preocupaba antes de conocerle, ¿qué es? Porque ha venido, simplemente. Porque ha desertado. Leamas iba a decir algo, cuando Fiedler se echó a reír. Me temo que no he sido muy delicado, dijo. Pasaron esa semana paseando por los cerros. Al atardecer volvían a la casa, tomaban una mala comida acompañada con una botella de vino blanco agrio, y luego se quedaban sentados interminablemente con su Streinlager delante del fuego. Lo del fuego parecía ser una idea de Fiedler, al principio no lo tenían, y luego, un día, Leamas le oyó que mandaba a un policía para que trajeran troncos. A Leamas, entonces, no le importaba el anochecer, después de todo el día al aire libre, con el fuego y el licor fuerte, hablaba sin que se lo sugirieran, charlando de modo disperso sobre su servicio.
Leamas suponía que tomaban nota. No le importaba a cada día que pasaba de ese modo, Leamas notaba una creciente tensión en su compañero. Una vez salieron en la DKW, estaba anocheciendo ya y se pararon junto a una cabina telefónica. Fiedler le dejó en el coche con las llaves para hacer una larga llamada. Cuando volvió, Leamas dijo, ¿por qué no llamó desde la casa? Pero Fiedler se limitó a mover la cabeza. Hemos de tener cuidado, contestó, y usted también debe tener cuidado, porque, ¿qué pasa? El dinero que metió en el banco de Copenhague. Escribimos, ¿se acuerda? Claro que me acuerdo. Fiedler no quiso decir nada más, sino que siguió avanzando hacia los cerros. Allí se detuvieron. Al pie de las elevaciones, medio cubiertas por el entramado fantasmal de los altos pinos, quedaba el punto de unión de dos grandes valles. Las abruptas colinas con árboles, a ambos lados, difuminaban poco a poco sus colores en la oscuridad, que se espesaba, hasta parecer grises y sin vida en la penumbra. Pase lo que pase, dijo Fiedler, no se preocupe. Todo saldrá bien, entiende. Su voz era enfática, y su delgada mano se apoyó en el brazo de Leamas. Es posible que tenga que cuidarse de sí mismo un poco, pero no durará mucho, ¿entiende? Volvió a preguntar. No. Y puesto que no me lo dice, tendré que esperar a ver qué pasa. No se preocupe demasiado por mi pellejo, Fiedler. Apartó el brazo, pero la mano de Fiedler seguía sujetándole. A Leamas le molestaba que le tocaran. ¿Conoce a Mundt?, preguntó Fiedler. ¿Sabe algo de él? Hemos hablado de Mundt. Sí, repitió Fiedler, hemos hablado de él. Empieza por disparar y luego hace las preguntas. El principio del deterrente. Es un extraño sistema en una profesión en la que se entiende que las preguntas son siempre más importantes que los disparos. Leamas sabía lo que Fiedler quería decirle. Es un extraño sistema, a no ser que uno tenga miedo a las respuestas, continuó Fiedler en voz muy baja. Leamas aguardó. Un momento después, Fiedler dijo, nunca ha hecho hasta ahora un interrogatorio. Siempre me lo ha dejado a mí. Solía decirme, interrógales tú, Jens. Nadie sabe hacerlo como tú. Yo les caso y tú les haces cantar. Decía que la gente que se dedica al contraespionaje son como los pintores, necesitan a alguien con un martillo, detrás de ellos, para golpearles, cuando han interrumpido su trabajo, si no, se olvidan de lo que tratan de conseguir. Yo sé de tu martillo, solía decirme. Era una broma entre nosotros, al principio, luego se convirtió en una cosa seria, cuando empezó a matarles antes que cantaran, como decía usted, uno por aquí, otro por allá, a tiros o a traición. Yo le pregunté, le pedí, comillas, ¿por qué no detenerles? ¿Por qué no me dejas que los tenga yo un mes o dos? ¿De qué te sirven cuando están muertos? No hacía más que mover la cabeza, y decir que hay una ley según la cual se tienen que cortar los cardos antes de que florezcan. Yo tenía la sensación de que había preparado la respuesta antes de que le preguntara. Es un buen organizador, muy bueno. Ha hecho milagros con la Abteilung, ya lo sabe. Tiene teorías sobre ello, he hablado con él hasta altas horas de la noche. Bebe café, nada más, solo café, todo el tiempo. Dice que los alemanes son demasiado introspectivos para ser buenos espías de ellos, y todo eso sale en contraespionaje. Dice que la gente del contraespionaje son como lobos que roben huesos resecos, hay que quitarles los huesos y hacerles encontrar nuevas presas. Yo veo todo eso, ya sé qué quiere decir. Pero ha ido demasiado lejos. Porque mató a Riemek. Porque le alejó de mí. Riemek era carne fresca, ni siquiera habíamos arrancado la carne del hueso, ya ve. Entonces, ¿por qué le alejó? ¿Por qué, Leamas? ¿Por qué? La mano en el brazo de Leamas apretaba fuerte en la oscuridad absoluta del coche. Leamas se daba cuenta de la aterradora intensidad de la emoción de Fiedler. Lo he pensado día y noche. Desde que mataron a tiros a Riemek, me he preguntado el motivo. Al principio parecía fantástico.
Me dije a mí mismo que tenía celos, que el trabajo se me subía a la cabeza, que veía traiciones detrás de cada árbol. Nos ponemos así la gente de nuestro mundo. Pero no podía contenerme, lea más, tenía que averiguarlo. Ha habido otras cosas antes. Él tenía miedo de que casáramos a alguien que hablara demasiado. ¿Qué dice usted? No está en su juicio, dijo Leamas, y en su voz había señales de miedo. Todo concuerda, ya ve. Mundit escapó muy fácilmente de Inglaterra, usted mismo me lo ha dicho. ¿Y qué le dijo Guillaume a usted? Dijo que no querían casarle. ¿Por qué no? Yo le diré por qué. Era el hombre de ellos, le habían lanzado, le habían detenido, no lo ve, y ese era el precio de su libertad. Ese, y el dinero que le pagaron. Le digo que no está en su juicio si Seon Leamas le matará a usted si piensa alguna vez que se le ocurren esas cosas. Es pan comido, Fiedler. Cierre el pico y póngase en camino hacia casa. Por fin se aflojó el acalorado apretón en el brazo de Leamas. Ahí es donde se equivoca. Usted ha proporcionado la respuesta, usted mismo, Leamas. Por eso nos necesitamos el uno al otro, ¿no es verdad?, gritó Leamas. Se lo he dicho muchas veces, no podrían haberlo hecho. Cambridge Circus no podría haberle puesto en movimiento contra la zona sin que yo lo supiera. No había posibilidad administrativa. Usted pretende decirme que Control dirigía personalmente al subjefe de la Abteilung sin que lo supiera el puesto de Berlín. Está loco, Fiedler, está fuera de su juicio. De pronto se echó a reír suavemente. Quizá quiere su puesto, pobre hijo de perra, no sería cosa rara, ya sabe. Pero este asunto ha resultado muy estrepitoso. Ese dinero, dijo Fiedler de Copenhague. El banco ha contestado a su carta. El director está muy preocupado por si ha habido algún error. El dinero fue retirado por el otro titular de la cuenta indistinta exactamente una semana después de que usted lo ingresara. La fecha de cobro coincide con una visita de 2 días que hizo Mundit a Dinamarca en febrero. Fue allí, con un nombre falso, a encontrarse con un agente americano, que asistía a una conferencia mundial de científicos. Fiedler vaciló, y luego dijo, supongo que debería usted escribir al banco y decirles que todo está en regla, ¿no? Capítulo 15. Venga al baile. Liz miró la carta del centro del partido y se preguntó de qué se trataba. La encontraba un poco desconcertante. Tenía que admitir que le halagaba, pero, porque no la habían consultado antes, había presentado su nombre el comité de distrito, o era elección del propio centro. Pero nadie del centro la conocía, que ella supiera. Desde luego, había conocido a algún que otro orador, y en el Congreso del Distrito había estrechado la mano del organizador del partido. ¿Acaso aquel hombre de relaciones culturales se había acordado de ella, aquel hombre rubio y afeminado, tan lisonjero? Ace, se llamaba. Se había interesado un poco por ella, y Liz suponía que él habría presentado su nombre, o se habría acordado de ella al ofrecerse la beca. Un tipo raro sí que era. La llevó al Black and White a tomar café y le preguntó si tenía novio. No se había puesto en plan amoroso ni nada, la verdad es que ella había pensado que era un poco mariquita, pero le había hecho muchas preguntas sobre sí misma. ¿Cuánto tiempo llevaba en el partido? No sentía nostalgia de vivir lejos de sus padres. ¿Tenía muchos adoradores, o había alguno especial de su devoción? Ella no le hizo mucho caso, pero él siguió hablando muy bien. El Estado trabajador, en la República Democrática Alemana, el concepto de poeta trabajador, y todo ese asunto. Desde luego, lo sabía todo sobre la Europa Oriental, debía de haber viajado mucho. Ella supuso que era un maestro de escuela, tenía ese aire didáctico y elocuente. Hicieron después una colecta para el fondo de lucha, y has hecho 1 libra, ella se quedó absolutamente pasmada. Eso era, ahora estaba segura, era Ace quien se había acordado de ella. Le habría hablado a alguien en el distrito de Londres,
y el distrito se lo había dicho al centro, o algo así. Sin embargo, no dejaba de parecerle una manera curiosa de abordar las cosas. Pero, además, el partido siempre se andaba con secretos, eso entraba en ser un partido revolucionario, según suponía ella. El secreto no le atraía mucho a Liz, lo consideraba poco honrado. Pero suponía que era necesario, y vaya usted a saber, había muchos a quienes les encantaba. Volvió a leer la carta. Estaba escrita en el papel con membrete del centro, con el emblema rojo en lo alto, y empezaba: camarada. A Liz le pareció muy militar, y no le gustó, nunca se acostumbraría a lo de camarada. Camarada, recientemente hemos tenido discusiones con nuestros camaradas del Partido Socialista Unificado de la República Democrática Alemana sobre la posibilidad de efectuar intercambios entre miembros del partido de aquí y nuestros camaradas de la Alemania Democrática. La idea es crear una base de intercambio al nivel de los simples militantes entre nuestros partidos. El Partido Socialista Unificado se da cuenta de que las presentes medidas discriminatorias del Home Office británico imposibilitan que sus delegados puedan ir al Reino Unido en un futuro inmediato, pero entienden que por ello mismo es más importante un intercambio de experiencias, y nos han invitado generosamente a seleccionar 5 secretarios de sección con buena experiencia y buen expediente de estímulo de acción masiva a nivel de la calle. Cada camarada seleccionado pasará 3 semanas asistiendo a discusiones de sección, estudiando el progreso de la industria y la seguridad social, y observando de primera mano la evidencia de la provocación fascista por parte de Occidente. Es una gran oportunidad dada a nuestros camaradas para beneficiarse de la experiencia de un joven sistema socialista. Por consiguiente, hemos solicitado al distrito que presentara los nombres de jóvenes militantes de cuadro de vuestras zonas que pudieran obtener mayor beneficio del viaje. Y tu nombre ha sido presentado. Deseamos que vayas si te es posible, realizando la segunda parte del proyecto, que es establecer contacto con una sección del partido en la República Democrática Alemana cuyos miembros tengan semejante ambiente industrial y al mismo tipo de problemas que vosotros. La sección sur de Bayswater ha sido puesta en paralelo con Neuenhagen, un suburbio de Leipzig. Freda Luhmann, secretaria de la sección de Neuenhagen, prepara una gran bienvenida. Estamos seguros de que eres la camarada más adecuada para ese trabajo, y que tendrás un éxito espléndido. Todos los gastos serán pagados por la Oficina Cultural de la República Democrática Alemana. Estamos seguros de que comprendes qué gran honor es este, y confiamos en que no permitirás que ninguna consideración personal te impida aceptar. Las visitas deben tener lugar a fines del mes que viene, hacia el 23, pero los camaradas seleccionados viajarán por separado, ya que sus invitaciones no son convergentes. Te rogamos nos hagas saber cuanto antes si puedes aceptar, y te haremos saber nuevos detalles. Cuanto más la leía, más raro le parecía. Tan poco tiempo para ponerse en marcha, ¿cómo sabían que se podía marchar de la biblioteca? Entonces, para su sorpresa, recordó que Ace le había preguntado qué hacía en sus vacaciones, y si avisaba con mucha antelación para pedir tiempo libre. Porque no le habían dicho quiénes eran los demás seleccionados. ¿Acaso no habría ninguna razón especial para que se lo dijeran? Pero, sin saber por qué, parecía raro que no se lo hubiesen dicho. Además, era una carta muy larga. Estaban tan escasos de personal de secretaría en el centro que solían hacer que las cartas fueran muy cortas, o pedían a los camaradas que llamaran por teléfono. Esta era tan eficiente y estaba tan bien mecanografiada que no podían haberla escrito en el centro, en absoluto. Pero sí que estaba firmada por el organizador cultural, era su firma, de veras, no había duda. La había visto montones de veces al pie de avisos ciclostilados. Y la carta tenía ese estilo torpe, semi-burocrático, semi-mesiánico, a que se había acostumbrado sin gustarle nada.
Era una estupidez decir que ella tenía un buen expediente de acción masiva a nivel de la calle. No lo tenía. En realidad, detestaba ese aspecto de la labor del partido, los altavoces a las puertas de la fábrica, vender el Daily Worker en la esquina, ir de puerta en puerta en las elecciones locales. El trabajo de la paz no le importaba tanto, significaba algo para ella, tenía sentido. Se podía mirar a los niños de la calle al pasar, a las madres que empujaban sus cochecitos, y a los viejos parados en las puertas, y se podía decir, lo hago, por ellos. Eso era de veras luchar por la paz. Nunca había mirado con los mismos ojos la lucha por obtener votos y la lucha por vender. ¿Acaso eso era porque les reducía a lo que eran de veras? Pensaba. Era fácil, cuando había alrededor de una docena en una reunión de sección, reedificar el mundo, marchar en la vanguardia del socialismo y hablar de la inevitabilidad de la historia. Pero luego tenía que salir a la calle con una brazada de Daily Worker, a menudo esperando una hora o dos para vender un ejemplar. A veces hacía trampas, como los demás, y pagaba una docena de su bolsillo solo para salir del paso y marcharse a casa. En la siguiente reunión presumían de ello, olvidando que también los habían comprado ellos mismos. Comillas, la camarada Gould vendió 18 ejemplares el sábado por la noche, 18. Punto. Entonces salían en las actas, y también en el boletín de la sección. El distrito se frotaba las manos, y quizá la mencionaban en aquel pequeño espacio de la primera página sobre el fondo de lucha. Era un mundo muy pequeño y ella deseaba que fueran más honrados. Pero también se mentía sobre todo aquello. Tal vez todos se mentían. O quizá los otros entendían mejor por qué uno tenía que mentirse. Tanto. Le parecía muy raro que la hubieran hecho secretaria de sección. Fue Mulligan quien la propuso, nuestra joven, vigorosa y atractiva camarada, pensaba que dormiría con él si conseguía que la hicieran secretaria. Los otros habían votado a favor de ella porque les era simpática, y porque sabía escribir a máquina, porque haría de veras el trabajo sin intentar que ellos fueran a hacer encuestas por las casas los fines de semana. No demasiado a menudo, de todos modos. Habían votado por ella porque querían un club decentito, agradable y revolucionario, sin complicaciones. Fue un verdadero fraude. Alec parecía haberlo comprendido, simplemente, no lo había tomado en serio. Unos crían canarios, otros se apuntan al partido, había dicho una vez, y era verdad. En todo caso, era verdad en Baisoatersaus, y el distrito lo sabía perfectamente. Por eso resultaba tan curioso que la hubieran designado, por eso se resistía mucho a creer que el distrito hubiera intervenido en ello. Estaba segura de que la explicación era así. Quizá se había vuelto loco por ella, quizá no era afeminado, sino que solo lo parecía. Liz se encogió de hombros exageradamente, esa clase de ademán violento que hace la gente cuando está emocionada a solas. En todo caso, iría al extranjero, gratis, y le parecía interesante. Nunca había estado en el extranjero, y desde luego que no podría pagarse el viaje. Bien es verdad que tenía reservas respecto a Alemania. Sabía, le habían dicho que Alemania Occidental era militarista y revanchista, y que Alemania Oriental era democrática y pacifista. Pero dudaba que todos los buenos alemanes estuvieran en un lado y todos los malos en el otro. Y los malos eran los que habían matado a su padre. ¿Acaso por eso el partido la había elegido, como un generoso acto de reconciliación? Quizá era eso en lo que pensaba hace cuando le había hecho todas aquellas preguntas. Desde luego, esa era la explicación. De repente, se llenó de un sentimiento de calor y gratitud hacia el partido. Se acercó a la mesa y abrió el cajón donde, en una vieja cartera escolar, guardaba el papel de cartas de la sección y los sellos correspondientes. Metió una hoja de papel en su vieja máquina Underwood, se la habían mandado del distrito al enterarse de que sabía escribir a máquina, saltaba un poco,
Pero por lo demás estaba bien, y escribió una bonita carta de agradecimiento, aceptando. El centro era una cosa estupenda, severo, benévolo, impersonal, perpetuo. Eran buena gente, muy buena. Gente que luchaba por la paz. Al cerrar el cajón vio la tarjeta de Smiley. Recordó al hombrecito con la cara seria y fruncida, parado en la puerta de su cuarto diciendo, comillas, sabía el partido,